Filipenses capítulo 1, podamos tener un breve momento para orar, pero no por nosotros, sino por la persona que tengamos más cerca. Puede ser al lado, adelante, atrás, ahí quedó sola. Entonces vamos a orar, ahí Alfredo si quiere orar por mí, y vamos a darle gracias al Señor por esta persona que tengamos ahí cerquita, y le vamos a pedir que el Señor le hable a todos nosotros, ¿no? Pero vamos a orar por el otro ahora. Vamos a tomarnos un minutico menos para orar, ¿bien? Sí. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar para cantarte y alabarte por medio de nuestras canciones y confesar con nuestros labios lo que creemos en nuestro corazón. Que tú eres grande, poderoso, que has enviado a tu Hijo Jesucristo para darnos esperanza, que la victoria es tuya y la has compartido con tu iglesia, que eres el amigo fiel que necesitamos y en quien siempre encontramos respuestas. Señor, esa es la fe que tenemos. Es la fe que profesamos. Y ahora, Señor, queremos seguir adorándote por medio de escuchar tu palabra. Yo quiero darte gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana. Gracias por sus dones, por su salud. Gracias porque está acá. Si no fuera por tu misericordia, yo no sé dónde estaría ella, dónde estaría él ahora. Pero está acá en esta reunión, es parte de tu iglesia. Te alabo, Señor, porque grandes son tus obras en su vida. Y queremos, Señor, recibir tu palabra. Yo te pido que le hables a mi hermana, a mi hermano, en esa situación que está atravesando ahora. Si está pasando por problemas o alguna dificultad, o si en su vida todo está en orden, gloria sea tu nombre por eso, pero también que tu palabra llegue a su corazón en esas circunstancias. Y una vez más, nos acordamos de quienes no están aquí hoy por diferentes razones, especialmente los que viajan, para que los protejas en el camino, y que la próxima semana ellos también estén aquí con nosotros para alabar tu santo y bendito nombre. Es en ese nombre que oramos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien, pueden tomar sus lugares y vamos a leer Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos 12 al 14, que es lo que vamos a compartir hoy, pero sí, siempre teniendo en cuenta que es una misma epístola que viene en conexión con los textos anteriores que venimos leyendo, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Cuando lo tengan, lo leemos juntos. Dice así: quiero que sepan, o que sepáis, que sepan es, así hablamos nosotros, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si ustedes tienen la costumbre de tomar nota o de pintar sus Biblias, hay unas cuantas palabras clave que habría que ir marcando de estos pasajes. Una de esas es pretorio, porque es una palabra extraña para nosotros que vamos a tratar de explicar enseguida. Pero otra de las palabras claves es progreso, evangelio, prisiones, ánimo, sin temor, que en realidad en el idioma original es una sola palabra. ¿Vieron esas palabras que usa el apóstol Pablo en estos versículos? Tenemos que entender este pasaje en el contexto de lo que venimos leyendo en la carta de los Filipenses. Tenemos que recordar que esta epístola está escrita por el apóstol Pablo, que, ¿se acuerdan en qué condición estaba cuando escribe? Estaba preso, exactamente. ¿Y era una cárcel VIP? No, para nada. No lo sabemos exactamente, suponemos que era el calabozo, lo suponemos a eso, aunque no lo especifica, pero ya estar privado de la libertad y estar preso ya es una situación, me imagino, ¿no? Difícil, incómoda. Yo estuve 2 horas, bueno, otro día les cuento por qué. Pero Pablo está encarcelado, está preso, porque ¿qué había hecho él? ¿Cuál era el crimen que había cometido el apóstol Pablo? Claro, que en realidad no es un crimen, ¿no? Entonces él realmente estaba preso injustamente, lo cual agrava la situación. Porque cuando a nosotros nos pasan cosas malas o vivimos momentos difíciles, pero en nuestro corazón sabemos que es la consecuencia de algo que hicimos mal, bueno, uno la pasa mal, pero en cierto sentido, si somos honestos, tenemos que reconocer, y bueno, desaprobé un examen, pero no estudié, y bueno,
qué macana, voy a tener que rendir, recuperar, gracias a Dios nunca les pasa a los chicos, pero es lo que me toca, no estudié, ¿no? Me cortaron la luz porque tenía la plata, pero la gasté en sándwiches y en pizza y no pagué. Y bueno, voy a tener que estar sin luz un par de días, pero es la consecuencia de haber sido irresponsable. Pero qué problema es, cómo pesa en el corazón cuando tenemos que vivir situaciones difíciles injustamente. Porque no hicimos nada para merecer estar en esa condición, o al menos no que nosotros sepamos, ¿no? Pero miramos, nos examinamos las cosas que nos están pasando y pensamos, ¿cómo llegamos hasta acá? Y no encontramos razones. Al contrario, más aún cuando lo que hicimos es algo bueno. Hicimos algún bien por otro, o hemos sido fieles al Señor en alguna situación que tal vez en el trabajo o en el colegio hayamos tenido que mantenernos fieles a nuestras convicciones, y por ser fieles al Señor es que una chica en Salta, en la iglesia, una vez le habían desaprobado en la universidad un trabajo porque ella era crítica hacia la ley del aborto en ese trabajo, y en la universidad pública estaban todos a favor de la despenalización del aborto, le desaprobaron el parcial por esa causa. Qué difícil que es mantener nuestras convicciones, ser fieles al Señor y pasar por un mal momento a causa de eso. Y ahí estaba Pablo, preso por causa del Evangelio. ¿Y a quién le escribe esta carta el apóstol Pablo? A los filipenses. ¿Pero quiénes eran los filipenses? Claro, era una iglesia, eran creyentes que, como ya lo veníamos diciendo, José lo había explicado bastante bien hace un par de mensajes atrás, era una de las iglesias de las que nosotros vemos en el Nuevo Testamento más intimidad con el apóstol Pablo. Si bien Pablo siempre se refiere a las iglesias con mucho cariño, hacia los filipenses hay un cariño especial y también es mutuo. Los filipenses quieren mucho al apóstol Pablo. La iglesia de Filipo fue fundada en una circunstancia muy particular. Recordemos, Pablo había estado preso en Filipo también, se la pasaba preso. Y ahí se acuerdan que cantaban con Silas de noche y se abrió la cárcel. En esa circunstancia es fundada la iglesia de Filipo. Había una relación muy íntima entre Pablo y los filipenses. Ellos habían apoyado el ministerio de Pablo de una manera muy especial también. Se querían mucho. Pablo quería mucho a la iglesia y la iglesia quería mucho a Pablo. Entonces, es una situación muy especial, tanto para el apóstol que está preso, como para la iglesia, que se entera, que sabe que este apóstol que es tan querido para ellos, está preso injustamente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Pablo se ve movido a escribir esta epístola? Porque el hecho de que Pablo estuviera encarcelado pudo generar, de hecho distinguimos del texto que generó varias situaciones que podían minar la fe de los filipenses. Una de esas, por ejemplo, es la preocupación que los creyentes habrían tenido por la condición de Pablo. ¿Cómo está él? ¿Qué le estará pasando? Recuerden que Pablo en este caso estaría preso en Roma y no había WhatsApp, ni había videollamadas. Así que recibir noticias era por carta, quizás alguien que visitara al apóstol Pablo y llegara después de días o semanas a Filipo para contarles cómo estaba. Y los creyentes estaban preocupados por Pablo. ¿Estará bien? ¿Estará enfermo? ¿Estará alimentándose? ¿Su condición espiritual, emocional, cómo estará? ¿Estará animado? ¿Estará firme? Había una preocupación de la iglesia por el apóstol Pablo. Otra de las cosas que generó el encarcelamiento de Pablo son las dudas y el desánimo en la iglesia, o pudo haber generado, en cuanto a la obra misionera. Ahora que Pablo está preso, ¿quién va a hacer lo que Pablo hacía? Ahora que Pablo está encarcelado, ¿quién va a predicar el Evangelio? ¿Quién va a viajar a plantar nuevas iglesias? ¿Qué va a pasar con el Evangelio y con la iglesia? Veníamos bien, venía creciendo, y esto puede frenar todo el trabajo que venimos haciendo para la obra de Dios. También otra de las circunstancias que distinguimos que pudo haber pasado es que el encarcelamiento de Pablo fuera usado por los enemigos del cristianismo o enemigos de Pablo, que no eran lo mismo, pero eso lo vamos a explicar el domingo que viene, para demostrar, ¿vieron? Pablo está preso, así que el evangelio que predica Pablo es un evangelio falso, porque si fuera un verdadero ministro del evangelio, Dios no le hubiese permitido estar preso. O
Pablo no es un verdadero apóstol, porque si fuera un apóstol genuino, entonces no estaría preso, Dios lo hubiese cuidado, lo hubiera defendido. Eso lo vamos a ver a partir del versículo 15 en adelante, no el mensaje de hoy, sino el domingo que viene. Entonces, estas circunstancias, repaso rápido, la preocupación de los creyentes por la condición de Pablo, la preocupación por la obra misionera, o los enemigos acusando a Pablo y diciendo, eso pasa porque no es un verdadero creyente, estaban golpeando la fe y el ánimo de los creyentes en Filipo. Y Pablo, que o lo sospecha o se entera de que eso estaba pasando, decide escribirles esta carta con un corazón pastoral, que ya lo habíamos mencionado desde el versículo 1, cuando él introduce la carta y se presenta junto con Timoteo como siervos de Jesucristo a todos los santos que están en Cristo Jesús. Y a partir de las primeras palabras de Pablo, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. La intención de esta epístola es una intención pastoral. Por supuesto que Pablo va a plantar ciertas doctrinas que son importantes, eso estaba en la naturaleza de Pablo ya, escribir de esa forma. Pablo va a defender el Evangelio, la divinidad de Cristo, pero a diferencia de otras cartas, esta no es una carta que abunde en asuntos doctrinales o teológicos. Es una carta muy preocupada o una carta que demuestra la preocupación de Pablo por la situación de los filipenses. Qué raro, porque Pablo es el que estaba preso y los filipenses son los que estaban libres. Sin embargo, es Pablo el que se preocupa por la condición espiritual y el estado de ánimo de los creyentes en Filipo. Entonces, les escribe esta epístola. Y en estos versículos vamos a ver tres cosas que me gustaría que podamos notar. En primer lugar, en el versículo 12, se introduce esta nueva sección. Quiero que sepan. Si ustedes quieren marcar en sus Biblias estas palabras, porque son importantes. La palabra quiero, es una palabra muy especial, en el idioma original es bulomai, si a alguien le interesa. Quiero leer un par de comentarios al respecto. Strong, que es un reconocido comentarista del texto griego, dice lo siguiente: es un término fuerte que subraya la intención predeterminada y determinada que impulsa la planificación. Se traduce como desear o resolver. Thayer, es otro comentarista, otro erudito del idioma, dice sobre esta palabra, comúnmente se traduce como querer deliberadamente, tener un propósito. Lo primero que estamos notando del apóstol Pablo es que él usa otra palabra. Podría haber usado otro término. Telos, por ejemplo, en griego, expresa un deseo, pero es un deseo, ¿no? Que tengas un buen día. Es un deseo, me gustaría que tengas un buen día. Pero esta palabra es, estoy resuelto a que esto ocurra. Esta es mi preocupación, es mi determinación, es lo que yo quiero que pase. Y la segunda palabra ya es conocida para nosotros porque la hemos mencionado en otros mensajes. Quiero que sepan, también el idioma original usa distintas palabras para hablar de conocimiento o de saber. En este caso la palabra es ginosken, que significa entender, conocer por experiencia, saber de primera persona o de primera mano. Para que tengamos una idea, esta es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando habla de conocer a Cristo. Es ginosken a Cristo. ¿Y a qué se refiere Pablo? ¿Saber cosas acerca de Jesús? No. Habla de tener una experiencia con Jesucristo. Yo sé que Cristo es Dios y que es real y que ha resucitado, no porque tengo un curso de teología al respecto, sino porque he tenido la experiencia con Cristo y Él está en mí, obra en mi vida, es experiencia de primera mano. Y aquí Pablo la usa para enfatizar qué es lo que él quiere que los filipenses sepan, que lo entiendan, que estén convencidos de esto, que lo tengan afirmado en su corazón, no solamente como una doctrina, sino que sea una verdad que funcione como un ancla para la fe de ellos.
Son dos palabras importantísimas. En nuestro idioma, lamentablemente, no transmiten esa fuerza, pero es importante destacar entonces que el apóstol Pablo elige estos términos para expresarle a la iglesia cuál es la intención con la que les dice lo que dice a continuación. Quiero que sepan, no es solo un deseo, no es información, es una resolución. Hermanos filipenses, está diciendo Pablo, es mi intención que ustedes se afirmen en esto que les voy a decir. ¿Y qué es lo que Pablo quiere que los filipenses sepan? ¿No se lo imaginan? El progreso. Exactamente, muy bien. Arsenio, tienes 9. Que todas las cosas que le pasan es para ¿cómo es? Sí, Redundar más, dice, o sea que para ahondar más, mucho más veces lo que hacen por el Evangelio. no tanto su experiencia, sino de una manera más general, el apóstol Pablo dice, quiero que ustedes entiendan, sepan, tienen que conocer que no hay obstáculo para el Evangelio y para la iglesia. Justo él lo dice en esa situación. Claro, ahora va a explicar por qué también. Justamente, su experiencia evidencia que no hay obstáculo para el Evangelio. No hay obstáculo, no hay nada que detenga el avance de la iglesia. La iglesia crece, ha crecido y va a seguir creciendo siempre hasta que Cristo venga. Tienen que saberlo. No es una teoría, tiene que estar firme en tu corazón. Que pertenecemos a un reino que siempre avanza y no se detiene. Nosotros cantamos una canción que dice, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Por supuesto que mi caso personal puede ser distinto. Es probable que yo sí me desanime y decaiga. Pero la iglesia de Cristo no soy yo. Barclay es un comentarista inglés, ya falleció hace mucho tiempo, lamentablemente, pero dejó un legado inmenso de comentarios del Nuevo Testamento. Y él dice esto al respecto. Pablo estaba preso, pero lejos de que esa circunstancia pusiera fin a su actividad misionera, la extendió. Y miren la frase que usa acá, me encantó. Las cadenas echaron abajo las barreras. Ya lo vamos a ver enseguida por qué. Las cadenas de Pablo echaron abajo las barreras que había para el Evangelio. Hay una palabra también que es muy interesante aquí cuando Pablo habla del progreso del Evangelio. Quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han contribuido en el progreso del Evangelio. La palabra es prokopé y se conjuga de diferentes maneras, es que la podemos encontrar de otras maneras, de otras formas, pero la palabra prokopé es una palabra sumamente gráfica y es la que se usaba en tiempos de Pablo para el avance de un ejército, de una expedición militar. Ustedes saben que el Imperio Romano fue el primero en construir rutas para movilizar sus ejércitos, ¿no? Antes del Imperio Romano eso no ocurría. Los romanos construyeron rutas, inventaron una especie de pavimento y eran rutas que conectaban distintos puntos estratégicos del imperio para movilizar rápido las tropas con todas sus armas. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es un terreno antes de construir las rutas? ¿Cómo está? Y con piedra, está desnivelado. Todo Hay desnivelado, hay árboles, maleza. troncos. Exactamente. Todo lo que impide para hacer algo derecho, digamos. Exactamente. Habría que trabajar. La palabra prócope es la que significa progresar, avanzar, quitando los obstáculos. ¿Qué hacía el Imperio Romano? Las tropas de Roma, prócope, si lo pudiéramos, no se conjuga así, pero vamos a decirlo de esta manera, ¿Se entiende? avanzaban quitando las malezas, quitando los troncos, quitando las piedras, allanando el camino, avanzaban sobre los obstáculos. Los iban quitando del camino mientras crecían. Y esa misma imagen, Pablo, que es militar y que está relacionado con la milicia, toma esa imagen y se la transmite a la iglesia diciéndole, quiero que sepan que el Evangelio hace esto. Que la iglesia de Cristo, Evangelio, iglesia, reino de los cielos, en este contexto es sinónimo, ¿no?
quiero que sepan que el Evangelio avanza quitando los obstáculos del medio. No hay nada que detenga el crecimiento de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es Cristo quien edifica a su iglesia. De eso sí se va a ocupar más el mismo apóstol, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Es Cristo el que está edificando a la iglesia. Y si Cristo edifica, la iglesia no tiene otra cosa que hacer más que crecer. Si Cristo edifica, la iglesia no puede hacer otra cosa más que desarrollarse. Porque para detener la obra de Cristo, debería haber alguien más poderoso que Cristo que lo detenga. Y eso claramente no hay. Así que esto es lo que quiero, dice el apóstol Pablo, quiero que ustedes entiendan, que ustedes sepan. No hay nada que detenga el crecimiento de la iglesia. Así viene sucediendo, mis queridos hermanos, y los que nos ven por YouTube, así viene sucediendo hace 2000 años, está sucediendo ahora y va a seguir sucediendo. Nada nunca va a detener el crecimiento de la iglesia del Señor. Entre líneas, podríamos leer que el apóstol Pablo le dice a los filipenses: queridos hermanos, ustedes pueden ver la mano de Dios en esto que me ha sucedido, en esto que me está pasando. Justamente porque esto que me pasa ha servido a la expansión del Evangelio. A través de mi prisión, el Evangelio ha llegado a lugares donde de otra forma hubiese sido muy difícil que llegue. Lo vamos a ver enseguida. Ven, hermanos, que aquellos que, le dice el apóstol Pablo a los filipenses, ¿no? Aquellos que dudan si el Evangelio es genuino, o aquellos que critican el apostolado o el Evangelio que ha recibido el apóstol Pablo, justamente porque dicen Pablo está preso, no están viendo, no están entendiendo que la prisión es la vía para llegar a nuevos lugares y a nuevas personas con el mensaje. ¡Ánimo!, le dice Pablo a los filipenses. Cada vez más personas se arrepienten de sus pecados y conocen al Señor. Aliéntense. Lo que me ha pasado no detuvo la obra de la iglesia. Lo que me ha pasado no detuvo la obra del Evangelio, ni mi predicación, ni la de ustedes. ¡Ánimo! No aflojen, no se desanimen, sigan adelante. El Evangelio sigue creciendo. Las personas siguen arrepintiéndose de sus pecados. Las personas siguen naciendo de nuevo. Siempre hay familias restauradas. Siempre hay matrimonios que llegan a Cristo y son sanados. Siempre hay jóvenes que salen de las drogas y del alcohol y de una vida vacía y sin propósito. Siempre hay niños que son rescatados de las calles y de familias violentas. La iglesia sigue creciendo. ¿Y cómo ocurre esto? A continuación el apóstol Pablo va a explicar que esto estaba pasando de tres maneras, pero en el pasaje que tenemos nosotros acá vamos a ver dos, y la tercera forma la vamos a ver el domingo que viene, como les dije antes, a partir del versículo 15. Pero aquí Pablo señala dos formas, dos situaciones que evidencian que la iglesia sigue creciendo. La primera, versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho evidentes, se han hecho notorias en Cristo Jesús delante de todo el pretorio. La primera de las formas en la que esto está ocurriendo es que Pablo, estando encarcelado, sigue predicando. Evidentemente había una guardia de soldados que custodiaban a Pablo, y eso se hacía por turno, no sabemos cada cuánto rotaba la guardia, podemos suponer que cada 6 horas era lo común en tiempos de Pablo, que la guardia cambiara cada 6 horas, y había por lo menos un soldado que lo custodiaba. Y aparentemente Pablo veía a ese soldado como un campo misionero. Eso que lo privaba de su libertad, en realidad para Pablo eran 6 horas de oportunidades para hablarle de Jesucristo a ese soldado romano que, lejos de verlo Pablo como un enemigo que lo detiene, y lejos de mirar a Pablo como esta persona me está impidiendo hablar de Jesús abiertamente, al contrario, esta persona es una persona que Dios trajo a mi vida para que aquí ahora no le queda otra opción que escucharme durante 6 horas, hablarle, por eso quería leer de Salmos 145, hablarle de las maravillas de Dios. Me va a tener que escuchar durante 6 horas hablar de las obras portentosas del Señor, de generación a generación, de lo que Dios hizo.
de cómo Jesucristo es el Verbo encarnado. Y ahí Él les hablaba y esos soldados, algunos habrán rechazado el mensaje, algunos se habrán burlado, pero algunos aceptaban a Jesucristo. Y cuando esos soldados se iban, terminaban su guardia, habiendo aceptado a Jesús, ¿a dónde iban cuando salían de ahí? Y a la sinagoga. No había sinagoga en Filipo, pero O se la iban a su a la casa. y llevaban la noticia. Y sí, probablemente hayan buscado alguna iglesia, probablemente Pablo les habría recomendado. Recuerden que en las iglesias en esa época, bueno, la iglesia no era como ahora, ¿no? Así que no había problemas de denominaciones o de ese tipo de cosas que son nuestras, muy carnales. El apóstol Pablo simplemente le recomendaba: ¿por qué no vas a la casa de Tíquico? O a la casa de Eusebio, o andar a la casa de Julia, estaban en Roma, de Sófocles, o de andar a la casa de tal persona. Ahí en la iglesia ellos te van a enseñar el camino del Señor. Y la iglesia crecía. Hay una palabra que les dije recién, es una palabra extraña porque no la usamos nosotros, la palabra pretorio. Es difícil saber con exactitud a qué se refiere aquí en este contexto, porque pretorio se usaba para diferentes causas, para diferentes lugares, no sé cómo decirlo. Pretorio podía significar el palacio, pero también pretorio se le decía a la guardia del palacio. ¿Se entiende? O sea, pretorio era el lugar, pero también se le decía pretorio al grupo de soldados que custodiaban ese lugar. Pero sí o sí sabemos que era un lugar importante. Y miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Se ha hecho evidente, lo tengo en Nueva Versión Internacional, es un poco más claro. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. La guardia del palacio, ¿saben qué difícil hubiese sido llegar a predicar a la guardia del palacio si no hubiese sido de esta manera? ¿Ustedes se imaginan que era fácil que pudiera llegar algún cristiano, golpear la puerta del palacio y entrar y predicarle al gobernador, al procónsul y a todos sus soldados? Claramente no. La forma de llegar a ese lugar, Pablo lo ve ahora, es a través de mis prisiones. A través de mi encarcelamiento he podido llegar con el Evangelio a lugares de influencia, a lugares importantes, donde hay gente rica y poderosa que también necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Porque así con sus riquezas, y así con su influencia y con su pompa, con su realeza no logran tapar el profundo vacío que hay en sus corazones. Quieren esconder su necesidad real por medio de todo lo que hacen y de sus vacaciones costosas, pero en realidad necesitan profundamente arrepentirse de sus pecados y volver a nacer. Y la única forma en que yo llegar ahí es estando preso. Es lo que le dice Pablo, ¿no? Para trazar un paralelo que no va a ser exacto, porque nunca podemos hacer esto de manera exacta, pero a ver si podemos imaginarnos esto. ¿Ustedes creen que hoy podrían tener un espacio en cadena nacional con los medios de comunicación más importantes para hablar de Jesús? Media hora, TN, la televisión pública, Infobae, la CNN, los diarios del país, Clarín y demás, que vendrían a cubrir, no sé, a Sofi hablando de Jesús. ¿Vendrían a cubrirte? No creo. No. Ni 10 minutos que nos den una columna en el diario. Nada. Nada. 5 minutos en YouTube. Nada. Ahora, imagínense que son juzgados y ustedes son acusados injustamente de haber hecho algo en su trabajo. Enseguida. ¿Lo veríamos como una oportunidad para hablar de Jesús? Imagínense que los despiden porque son acusados de abuso, o que acusan a la iglesia de malversación de fondos o de trata de personas, y vienen los medios de comunicación a cubrir, y nosotros tenemos que elegir: o nos defendemos y nos sentimos víctimas y nos enojamos y decimos ¿por qué atacan a la iglesia? O vemos ese trato injusto como una oportunidad que de otra forma hubiese sido imposible que ocurriera. Les dije recién que el paralelo no es exacto, no se puede trazar un paralelo muy preciso, pero es para que nos imaginemos más o menos cómo está pensando Pablo. No está mirando las cosas en términos de qué mal que me va, porque las cosas no salen como yo quisiera. Bueno, eso viene también a raíz de entender la iglesia
de otra manera, ¿no? Y el reino de Dios de otra manera. Pero él ve, esto que me ha pasado ha sido la oportunidad para hablar de Cristo en lugares y de formas que de otra manera no hubiese ocurrido. Y hemos llegado con el Evangelio al palacio. Y les escribe a los filipenses, siéntanse contentos. El Evangelio llegó a lugares importantes de Roma. Así que ya estamos ahí. Lo segundo que ha ocurrido, lo explica ahí en el versículo 14 también. Bueno, cuando en el versículo 13, antes quiero hacer un paréntesis, lo que pasa es que lo vamos a ver después de nuevo. Entonces no lo voy a explicar mucho ahora, pero él dice, ha llegado al pretorio y a todos los demás. Ese todos los demás podría referirse a otras familias importantes de Roma que estaban relacionadas con el palacio. No trabajaban en el palacio, no eran miembros de la realeza, pero sí eran contactos. Así que el Evangelio, y después esto lo sabemos porque en la carta a los romanos, al final, en el capítulo 16, se mencionan personas bastante importantes. Por ejemplo, Pablo saluda a una Julia. Julia, que para nosotros es un nombre, hay que recordar que en Roma eran títulos, ¿no? Los César, los Claudios, los Julios, eran títulos de nobleza. Así que ahí hay una hermana que es importante en la ciudad de Roma. Y evidentemente la iglesia de Roma había llegado a esos lugares de influencia en la sociedad. Lo segundo que ocurre, les decía entonces, el versículo 14, no solamente Pablo está usando su encarcelamiento como una vía para predicar en esos contextos, sino que la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el ejemplo de Pablo y ahora están predicando aún más de lo que lo hacían antes. El ánimo, el aliento de Pablo en permanecer predicando a pesar de estar preso, está inspirando a otros creyentes. El comentario de Meyer dice, de este modo, en lugar de perder su valor, los creyentes, en lugar de perder su valor, solo se hacen más audaces en virtud de la influencia moral del apóstol. ¿Se entendió? En lugar de verse desanimados, están cobrando ánimo. Si Pablo, a pesar de la cárcel, predica el Evangelio con tanta pasión, ¿cómo es que yo, que estoy libre, no lo hago por lo menos igual, sino más? Y se están sintiendo influenciados por el ejemplo de Pablo. Y están predicando más y eso está llevando el Evangelio todavía a más lugares dentro de la ciudad de Roma. Les decía que la palabra que se tradujo sin temor, al final del versículo 14, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin miedo. Sí, en el idioma original es una sola palabra, es afobos. Phobos habíamos hablado en un estudio bíblico alguna vez, viene nuestra palabra fobia, pero hay distintas palabras que usan ellos para hablar de miedo, ¿no? Y este phobos es el miedo que paraliza, no es un temor de entender las cosas o de contemplar los peligros posibles, sino el miedo que no me permite reaccionar. Y en el griego el prefijo a significa sin algo. Afobos entonces los cristianos no están siendo víctimas de ninguna clase de miedo. A mí no me gusta, les confieso, no me gusta cuando escucho un cristiano, y cuando me pasa a mí también, que pone demasiado énfasis en las circunstancias difíciles que pasan en el mundo, más que en la fe que nos sostiene en el medio de las circunstancias difíciles. Creo que es una manera de no entender lo que significa el cristianismo. Anoche charlábamos con alguien acerca de qué compleja es la vida. Lamentablemente sería bueno que la vida fuera más simple, pero no lo es. Pero en ese contexto nos acordábamos de las palabras de Jesús a sus discípulos. En el mundo tendrán aflicción, pero, ¿qué dice después? Cobrad ánimo, yo he vencido. Se tienen que acordar. No tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Sí la vas a pasar mal, pero no tengas miedo. ¿Cómo es que puedo yo tener mi fe en Jesucristo y tener miedo de las cosas que me pasen? Hay algo que no está funcionando en ese contexto. Hay algo que no está saliendo bien.
El afobos, el sin miedo, sin vergüenza, con audacia, con valor, es el resultado de, en este caso aquí a los filipenses les estaba pasando a partir del ejemplo de Pablo, pero no es porque Pablo fuese tan bueno, sino porque el Espíritu Santo estaba usando el ejemplo de Pablo para inspirar a los filipenses. Pero la ausencia de miedo viene solamente con una verdadera confianza en Cristo. Ayer escuché una frase, no era exactamente así, pero decía algo así como: la determinación viene siempre de la mano de la fe. Estaba hablando de confiar en el Señor y era el Salmo 137 lo que estaban exponiendo. Para que yo, si ustedes quieren verme a mí determinado como Pablo, como la iglesia, determinados, resueltos a llevar adelante la obra del Evangelio, tiene que venir de la mano de la fe. Cuando te puedo usar como ejemplo, si me lo permitís, Guille, cuando Guille estaba por venir a vivir a Misiones y decía, siento que Dios me está llamando, que era lo que siempre hablábamos con Guille, tenés que estar convencido de que es el Señor el que te lleva. Si es por tu propio deseo, bueno, también lo podés hacer, pero ¿qué va a pasar cuando las cosas no salgan como lo esperabas? No va a tener ánimo. Cuando llegues, las cosas no se resuelvan y puede estar la duda. Lo mismo cuando empezamos una relación, un noviazgo, una carrera universitaria. Tenés que estar seguro de que es el Señor el que te llama ahí, porque cuando desapruebes 3 o 4 parciales, cuando no encuentres alquiler, cuando aparezcan las primeras discusiones, cuando empezás a congregarte en la iglesia y no te dan lugar para servir, ¿habré hecho bien? ¿Me habré equivocado? ¿Estaré haciendo lo correcto? Y tengo la tentación a volverme. Pero cuando sé que lo que estoy haciendo es porque el Señor lo quiere así, puede ser que no encuentre alquiler. Puede ser que desapruebes algunos parciales. Puede ser que haya discusiones en la relación, en el noviazgo, empezándolo. Pero sé que esto es lo que el Señor quiere de mí. Y me mantengo. La determinación viene de la mano de la fe. Entonces acá yo me hago 2 preguntas que son importantes. En primer lugar, cuando yo atravieso el sufrimiento, ¿lo hago de tal manera que inspiro a otros? ¿Cómo me ven a mí atravesar circunstancias difíciles? ¿Se ven inspirados a confiar en el Señor? Mi papá conoció a Cristo, fueron muchas cosas las que fueron llevándolo al Señor, pero uno de los testimonios que más le impactó a mi papá fue cuando mi abuelo, en ese momento no era mi abuelo todavía, ni él era mi papá, después eso viene como añadidura, en ese momento solamente eran vecinos de la chica que después iba a ser mi madre, pero el que luego sería mi abuelo pierde su trabajo y mi papá se entera. Y él tenía un buen trabajo en ese momento, entonces dice, pobre hombre, se quedó sin trabajo y tiene 5 chicos chiquitos que alimentar. Y fue mi papá, con su corazón de buen samaritano, no era creyente todavía, compra pan, compra leche y dice, le voy a llevar para que por lo menos los chicos tengan para comer. Mis tíos menores eran chiquitos todavía, como Anita quizá, los hermanos menores de mi mamá. Y cuando él llega a la casa de esta familia a golpear la puerta para llevarle mercadería, escucha que adentro estaban tocando mi abuelo tenía un órgano de esos con pedal, no sé si algunos lo... y estaban cantando himnos. Entonces mi papá se enojó porque dijo, estos son unos mentirosos, son unos sinvergüenzas, deben tener plata en el banco, ¿cómo van a estar? ¿Cómo se acaba de quedar sin trabajo? Tiene una familia que mantener y están cantando himnos. Están contentos. Después él creo que sí, que efectivamente no tenía trabajo. Pero fue un testimonio que le impactó y que después, progresivamente eso, nadie sabe un buen testimonio de otro, pero progresivamente eso lo iba a llevar, cuando él atravesó por una circunstancia complicada de salud, a buscar al Señor. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo me ven a mí atravesar el sufrimiento? Y tengo una crisis con mi esposa, un momento ahí en que Gaby se enoja conmigo y no me quiere dar de comer. O tenemos problemas con los chicos porque no se portan como deberían portarse. O nos quedamos sin trabajo. O no te responde el mensaje que mandaste. Bueno, vos sos un chica, vos. ¿Cómo? Son distintos sufrimientos. Cada uno pasa por el suyo porque a veces esperamos estar presos. Y cada uno pasa por sus sufrimientos. No tenemos que menospreciar los sufrimientos de los chicos tampoco. ¿Y cómo me ven a mí sufrir? ¿Soy el testimonio de los demás? La segunda pregunta, ¿yo admiro personas que me inspiran a servir al Señor?
a veces no nos damos cuenta, pero admiramos personas que no le sirven al Señor apasionadamente, que son muy buenos en otras cosas, tal vez un muy buen empresario, quizás un excelente político, un buen profesional, pero me inspira a servir al Señor, esa persona que admiro. Así que para terminar el mensaje de hoy y todavía dejar un margen para el versículo 15 en adelante, que es el texto que viene, en este pasaje el apóstol Pablo está muy interesado, ya lo vimos la palabra que utiliza, está muy interesado en que la iglesia de los filipenses tenga la seguridad de que la obra del Señor, la iglesia del Señor, avanza siempre sin impedimento. ¿Nosotros tenemos la misma seguridad? ¿Sabemos? ¿Somos conscientes de que pertenecemos a una iglesia que siempre ha crecido y va a seguir creciendo? Porque el Espíritu Santo quiere que hoy nosotros sepamos lo mismo, por eso su palabra llega a nosotros hoy, para recordarnos y afirmar esta realidad en nuestro corazón. Que cobremos ánimo y seamos agradecidos al Señor. Qué bendición que es ser parte de la iglesia de Cristo, que en las luchas y en las pruebas sigue caminando. Y que, sí, Mirta había mencionado este coro que habla del mundo sin sentido y soledad, es verdad, pero la iglesia siempre ha vivido en mundos de dificultades, de adversidades, de pandemias, de peste negra, de peste bubónica, ha habido otras crisis, pero la iglesia siempre se mantiene firme, la iglesia avanza, la iglesia crece, tenemos que darle gracias al Señor por eso. Tenemos que ser agradecidos, cobrar ánimo, fortalecernos, afirmarnos, alentarnos en el Señor y seguir sirviéndole cada vez con más ánimo, con más denuedo, es la palabra que usa la Biblia. Vamos a orar y les voy a invitar a que podamos, como les dije al principio, así como orábamos por la otra persona que teníamos cerca, vamos a darle gracias al Señor por cada hermano que está aquí presente, por cada hermana, pero también vamos a orar por la iglesia del Señor que está distribuida a lo largo de este mundo. A veces hacemos el ejercicio con las chicas en casa. Le decimos, ¿se dieron cuenta que en este momento hay hermanos nuestros en México que están ahí reunidos, cantando? En este momento hay hermanos y hermanas nuestros en Irak. Ellos no tienen la libertad que tenemos nosotros, pero son nuestros hermanos y ahí están ellos, hablando de Jesús. A árabes y musulmanes que están entendiendo que hay un solo Dios verdadero y salen de esa vida de pecado, esa vida vacía y conocen a Jesús. Son la misma iglesia que la nuestra, no es otra iglesia, no es otra, es la iglesia de Cristo que sigue creciendo y avanzando. Entonces vamos a orar en este sentido, vamos a orar de esta manera. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos das por esto que hemos compartido. Gracias por tu palabra que llega a nosotros, pero de manera especial, Señor, yo quiero agradecerte por la fe, la esperanza y la tranquilidad que nos das de saber, de recordar, de afirmar en nuestros corazones que la iglesia es tu iglesia, que la estás construyendo como un edificio compuesto por piedras vivas, que estás santificando a tu iglesia. Esa es tu obra, Señor. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros pecados, tu Espíritu Santo siempre se mantiene fiel llevando adelante la obra del reino de Dios. Te doy gracias por todos los que han vivido antes que nosotros, nuestros antepasados que supieron transmitir la fe. Hoy estamos acá porque hubo otras personas antes que hablaron la fe en Jesucristo. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, que aún escapando de la guerra, llegando a un país desconocido, supieron conservar la fe cristiana y transmitirla a otras generaciones. Gracias por ellos. Yo soy el resultado del trabajo de ellos. Gracias, Señor, porque en este momento, en otros lugares, tu iglesia está alcanzando personas desvalidas, con hambre, porque tu iglesia está llegando a ámbitos importantes de comunicación, en la política, en distintos países, llevando el Evangelio a toda persona como fue tu mandato desde el principio. Gracias por cada pastor que predica tu palabra.
Gracias por cada misionero, por los que trabajan, maestras de escuela bíblica, no solo de esta congregación, sino en todo el mundo. Hombres y mujeres que son fieles en servirte. Gracias, Señor, por ellos. Y gracias porque somos parte de esto tan precioso, tan difícil de explicar, pero tan maravilloso que es la iglesia de Jesucristo. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.